Nos están presentando el siguiente enunciado de termoquímica y nos están pidiendo entonces que hallemos cuál es la entalpía estándar de formación del etanol. Para esto nos están dando la entalpía de la reacción, que en este caso sería negativa. Es muy importante recordar que la entalpía es la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe. En este sentido, lo primero que vamos a hacer es, después de tener el enunciado, vamos a escribir la ecuación y la vamos a balancear. La idea del balanceo es que tanto los productos como los reactivos pues estén de una manera equilibrada. Vamos a sacar los datos, entonces nos dicen que la entalpía de formación del dióxido de carbono va a ser de menos 393,5 kilojoules, así también como nos dan la entalpía de formación del agua, nos están viendo la entalpía de formación del etanol. ¿Y qué pasa aquí con la entalpía de formación del oxígeno? Pues este va a ser igual a cero, ya que no se está formando ningún compuesto, es decir, el oxígeno es una molécula diatómica que existe así de manera natural, es decir, que no existe la unión de otros para que se dé como ese compuesto, por lo tanto es despreciable. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿porque esta fórmula? Pues porque es la que nos relaciona todo esto. O sea, aquí nos están diciendo que la sumatoria de los coeficientes por la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de los coeficientes por la entalpía de formación de los reactivos, pues va a ser igual a la entalpía total de la reacción. En este sentido vamos a aplicar la fórmula, vamos a despejar. Entonces este que en esta manera se encuentra sumando, perdón, lo vamos a pasar al otro lado a restar y este también nos va a quedar negativo. Entonces vamos a reemplazar los datos en todas las fórmulas paso a paso para hacerlo de una manera más segura. Y al final nos va a dar que la entalpía de formación del etanol es de menos 277,6 kilojoules por mol. ¿Esto qué quiere decir? Que es una reacción exotérmica y tiene mucho sentido ya que la combustión es una reacción que sucede en presencia de oxígeno de una sustancia orgánica, es decir, que tiene carbono, en el que se libera energía en forma de calor y además pues se producen otros productos. Vamos a ver el segundo ejercicio que nos piden que expliquemos, que dice que es calcular el volumen del hidrógeno gaseoso. Nos están presentando entonces unas temperaturas, una atmósfera, pero nos dice que cuál es el volumen que se va a formar cuando se presenta entonces el volumen de una solución de ácido clorhídrico 0,725 molar que reacciona con el magnesio. Después de tener el enunciado, lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar cuál es la ecuación de la reacción química y la vamos a balancear nuevamente para que exista ese equilibrio entre tanto reactivos como productos. Primero que todo, entonces vamos a entrar a analizar cómo es que ese volumen primero lo vamos a pasar a litros y después vamos entonces a analizar y a determinar cuáles son los moles de ácido clorhídrico que están jugando un papel fundamental ahí. Entonces vamos a despejar y nos da que se producirían, están en este sentido, interactuando 0,2 moles de ácido clorhídrico. Después de que lo tenemos esto, establecemos una relación estequiométrica entre los moles de ácido clorhídrico y los moles de hidrógeno gaseoso, ya que estas son principalmente tanto el reactivo como el producto que nos interesa. De esta manera, entonces, utilizamos esta relación estequiométrica y nos da 0,1 moles. Después de esto, que ya lo tenemos en moles, entonces nos vamos a ir a la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué? Pues porque estos son los datos que tenemos. La temperatura absoluta la tenemos en Kelvin, entonces no la tenemos que cambiar, así está perfecta. Tenemos la fórmula, despejamos el volumen, reemplazamos para que al final nos dé que el volumen que se va a producir después de que tenemos entonces ya la temperatura, la presión y nos están diciendo cuál es el volumen de la solución de ácido clorhídrico y también nos están expresando lo otro, pues nos van a decir que el volumen que se va a obtener finalmente de hidrógeno gaseoso va a ser de 1,12 litros. El siguiente ejercicio es acerca de gases ideales y nos están presentando entonces que cuándo y cómo vamos a poder reconocer cuándo es que se da una desviación en ese comportamiento de los gases. Primero es importante recordar estos dos enunciados que son fundamentales. Dice que las fuerzas intermoleculares son despreciables, es decir, que no ejercen fuerza alguna entre ellas, ya sea de repulsión o de atracción. En este sentido, podemos entender, no se podría decir que no existen ninguna fuerzas intermoleculares en un gas
pero sí es muy, muy bajita. Entonces, ¿qué pasa? Se ve afectada el comportamiento de estos gases de manera ideal por la presión y la temperatura. ¿Qué pasa con la presión? Cuando aumenta la presión, lo que va a hacer es que aumentar la densidad del gas, es decir, que las moléculas se van a acercar más unas con otras, lo que va a generar mayores interacciones porque van a empezar a colisionar entre ellas. Es decir, que la desviación va a ser mayor cuando la presión aumente. Por el contrario, en cuanto a la temperatura, cuando esta disminuye, es decir, es lo contrario a la presión, cuando la temperatura disminuye, entonces se va a generar una mayor desviación, va a ser más pronunciada. ¿Por qué? Porque el enfriamiento lo que va a hacer es que va a disminuir la energía cinética de las moléculas, lo que las va a privar del impulso, es decir, el movimiento que ellas necesitan. Después de saber esto y entonces analizar cada una de estas, podemos concluir que la presión aumenta, que cuando la presión aumenta y la temperatura disminuye, entonces la desviación del comportamiento de los gases ideales va a ser mayor. Por lo que después de analizar entonces cada uno de estos literales, vamos a decir que la opción correcta es la D, ya que es la que presenta la menor temperatura, menos 100 grados centígrados, y la mayor presión, que sería de 4 atmósferas, ya por lo explicado anteriormente. Muchas gracias.